Bienvenidos. Damos inicio a la versión especializada en salud del noticiero científico y cultural iberoamericano NCS. Soy Jonás Birmar y estaré con ustedes en este espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, buscando difundir la ciencia y la tecnología a lo largo de América Latina. La cardiología es una especialidad médica que estudia, diagnostica y trata enfermedades del corazón. Esta rama de la medicina tiene en México una historia que inicia a partir de la Revolución en 1910. Desde entonces, es una de las especialidades en medicina más sólidas del mundo. Como consecuencia de la Revolución Mexicana, la medicina general en nuestro país comenzó a dar paso a las especialidades, y fue así que surgió el Departamento de Cardiología en 1924, año en que tuvo su primer servicio a cargo del doctor Ignacio Chávez Sánchez. 20 años después se inauguró el Instituto Nacional de Cardiología, que lleva su nombre en reconocimiento a su labor. La cardiología en México ha tenido un impacto de nivel internacional. México contó entre los primeros 5 institutos en el mundo de contar con un instituto especializado, como es el Instituto Nacional de Cardiología. A partir de 1944, la cardiología mexicana se transformó en una especialidad sólidamente establecida. Uno de los acontecimientos más relevantes que marcaron su historia fue el primer trasplante de corazón realizado en México por el doctor Rubén Agüero y su equipo. Preparamos al grupo unos meses antes, en los cuales tuvimos la oportunidad de hablar con los de laboratorio, los de patología, terapia intensiva, los encargados del corazón artificial, los anestesiólogos, los instrumentistas, hasta el área de intendencia y administración, porque repito, todo esto es un engranaje que se tiene que dar. Pero lo más trascendente es que se demostró que se pueden hacer las cosas bien en México. La cardiología en México ha tenido una gran evolución, en la que factores como el desarrollo tecnológico han sido fundamentales. Y que esta unión de la tecnología hace que el diagnóstico de cardiología sea muy preciso y la toma de decisiones sea con una rapidez espectacular. Son numerosos los cardiólogos mexicanos que han destacado y tenido grandes aportes, como Rodolfo Limón, Víctor Rubio y Jorge Sony Casani, pioneros en los estudios hemodinámicos y electrofisiológicos. Jorge Soberón, quien inició la cardiología pediátrica, y Jorge Espino Vela, quien la continuaría, o Demetrio Sodi Pallares y Enrique Cabrera, quienes crearon la Escuela Mexicana de Electrocardio, así como el propio doctor Rubén Agüero, quien fue pionero en implantar células madres en el corazón. Además, distintas ramas se han desarrollado en torno al funcionamiento del corazón, colocando a México como uno de los países punteros con mayor crecimiento en este campo de la medicina. Al trasplantar un corazón, uno de los grandes retos es asegurarse de que el órgano esté en buenas condiciones para usarlo en alguien más. Esto podría ser posible de una manera muy efectiva gracias a un nuevo dispositivo. Por otro lado, la introducción de un mosquito genéticamente modificado a un ecosistema en Brasil ha eliminado el dengue en un porcentaje importante. Este corazón, en camino a su nuevo recipiente, es probablemente diferente a cualquier otro corazón donado que hayas visto o que no hayas visto. Fuera de lo común porque no se transporta en una caja helada, sino en una caja caliente. También ha sido donado por un paciente después de su muerte circulatoria, es decir, después de que le dejó de latir el corazón. Y hasta no hace mucho, los trasplantes tras muerte circulatoria no tenían muy buena reputación. Pero eso ha cambiado gracias a esta preciosísima máquina. The challenge with donation after circulatory death is that you don't know the damage that has happened to the heart while it has stopped. So there has to be some way of assessing if this heart is actually viable for transplant. And that's what this technology allows us to do. Instead of putting a heart in a cold esky or an ice box, we're putting it in an environment where we're recirculating warm oxygenated blood into the heart. This warm oxygenated blood allows for the heart to be reanimated. It allows the heart to sort of beat, and we can then visually assess it. We can perform some blood tests on it, and then while it's on that machine, we can sort of see if it's usable or not. Los mosquitos matan a más personas que cualquier otra criatura en todo el mundo y son responsables de aproximadamente el 17% de las muertes mundiales por enfermedades infecciosas.
El mosquito Aedes aegypti, por ejemplo, es el principal transmisor mundial de los virus del dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla. La buena noticia es que un innovador proyecto piloto de gran escala en Brasil logró la supresión del 96% del mosquito transmisor del dengue en comunidades urbanas tras introducir una nueva especie de mosquitos amigables, mosquitos friendly. ¿Qué son exactamente los mosquitos friendly, los mosquitos amigables? Son machos de Aedes aegypti genéticamente modificados que no pican y que se aparean con hembras salvajes y les transmiten un gen letal que impide que las crías femeninas lleguen a la edad adulta. If you get rid of the female mosquitoes, you obviously also stop the production of any mosquitoes because you need them to be able to lay eggs. What does a world without mosquitoes look like? So the important thing here is that we're not going to have a world without mosquitoes. This is one mosquito species out of about 3,500 different species of mosquito. So other ways of controlling mosquitoes include spraying chemicals, and those will obviously hit not just this species, but many other things in the environment which are really beneficial. And so we think that this is a really targeted way just to get rid of this mosquito, which is actually causing significant problems for human health. El Aedes aegypti Friendly ha sido diseñado por Oxitec Ltd. La compañía dice que su tecnología es el primer producto de control de plagas diseñado genéticamente que pueden adquirir los gobiernos, los hogares, las empresas y las comunidades. Su uso es muy sencillo. Se añade agua a los huevos de los mosquitos y estos nacen en pocos días. El mundo laboral y profesional se conforma, entre otras cosas, por expectativas de desempeño, plazos que cumplir, cargas de trabajo y una constante búsqueda de reconocimiento. No obstante, la sobrecarga de deberes en nuestra rutina diaria podría ser el factor que desencadene algunos problemas en nuestra salud mental, incluidas la depresión. Acabar en casa tareas pendientes, estar conectado las 24 horas y un alto nivel de autoexigencia es el día a día de muchos trabajadores. Te vas un viernes a dormir y estás pensando, el lunes tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Salimos a las 2, digo, bueno, me llevo el portátil y trabajo hasta las 4 en casa, pero luego se alarga la jornada muchísimo más. Y ese estrés se nota en el cuerpo. Dolores de cabeza, el estómago. Ahora, por primera vez, un estudio del IDIVAPS cuantifica qué porcentaje de problemas de salud mental está relacionado con el estrés laboral. Y hemos visto, por ejemplo, que si consiguiéramos eliminar el estrés en el trabajo, se reducirían alrededor de un 20% los casos de depresión. Pero no solo el estrés nos perjudica. El estudio concluye que si disminuyéramos las adversidades en la infancia, como los abusos o la pobreza, bajarían un 40% los casos de esquizofrenia en adultos. El hecho de que alguien acabe desarrollando un trastorno mental es multifactorial. Depende de su base genética, de las circunstancias y el ambiente, ya desde el embarazo, la infancia, adolescencia. Justamente ahora empezaré otra vez a ser psicólogo porque creo que tengo que tratarme y a lo mejor algo de pequeño seguro que se refleja ahora. El informe demuestra también que el ejercicio físico, por ejemplo, podría evitar 1 de cada 6 casos de Alzheimer. Hablar de contaminación atmosférica es referirnos a uno de los grandes retos que existe en la actualidad. Aunque sus efectos son irreversibles para la vida en nuestro planeta, cada año aumentan las tasas relacionadas a la contaminación del aire, una problemática que está siendo investigada en la Universidad del Valle, en Colombia, en busca de nuevas soluciones. La contaminación del aire es uno de los principales retos a los que nos hemos enfrentado durante varios años. La OMS, Organización Mundial de la Salud, afirma que 1 de cada 8 muertes a nivel mundial es causada por esta problemática, y en Colombia este tema se ha vuelto bastante relevante. Por eso, desde la Universidad del Valle, y gracias a sus investigadores, podemos conocer más sobre la contaminación atmosférica que con sus datos reveladores nos dejan a medio ambiente. La contaminación atmosférica se define como la presencia de sustancias, que pueden ser material particulado o sustancias gaseosas, que afectan la salud y el ambiente. En ese sentido, dentro de la dinámica de las ciudades, donde es principalmente que se presenta este fenómeno, pues básicamente tenemos unas fuentes asociadas a esos contaminantes. Las principales fuentes que se han identificado
son las fuentes debidas a las industrias y las fuentes debidas a los vehículos. El Grupo de Investigación de Transporte, Tránsito y Vías de la Facultad de Ingeniería ha venido trabajando, haciendo análisis de movilidad en diversas zonas de la ciudad y diversos modos de transporte. Hemos trabajado desde la parte de bicicletas hasta lo que tiene que ver obviamente con la modelación del tráfico vehicular en las zonas más complicadas de la ciudad, como es la zona sur. Las condiciones o las situaciones, por ejemplo, lo que es el tráfico de transporte no motorizado, movilidad sostenible, que en este caso estaremos hablando de bicicletas y peatones, tiene una participación muy importante en lo que es los modos en términos de cómo se mueve la gente en la ciudad. Sin embargo, todavía su participación no es tan importante como quisiéramos, obviamente, para que de alguna manera impactara lo que tiene que ver con la emisión de partículas o emisión de gases. El grupo de epidemiología ha estudiado la contaminación del aire en Cali y en otras ciudades de Colombia, específicamente de algunas fuentes que generan este problema. Digamos, es una de las ciudades grandes de Colombia que tiene menor contaminación del aire, pero hemos encontrado picos de ozono y de PM2.5. El ozono tiene efectos en salud respiratoria sobre todo, pero más preocupante es el PM2.5, que tiene efectos en salud respiratoria, cardiovascular y cáncer. Hasta el momento, se ha dicho que las necesidades de los ciudadanos son las que generan mayor contaminación, no solo en el medio ambiente, sino en nuestra salud. Sin embargo, gracias a estos investigadores, el trabajo continúa para encontrar la manera de evitar, reducir, compensar o mitigar la contaminación del aire. Tras la pandemia por COVID-19, temas de salud mental han alcanzado relevancia en conversaciones habituales. Expertos han expresado su preocupación por las presiones en el entorno que sufren las personas jóvenes, pues básicamente enfrentan la misma variedad de desafíos que una persona adulta. Derivado de esto, hay un porcentaje de jóvenes que han optado por consumir psicofármacos antes de buscar un apoyo profesional. 1 de cada 4 jóvenes españoles entre 15 y 29 años ha tomado psicofármacos en los últimos 12 meses. Es lo que recoge el Barómetro de Salud y Bienestar hecho por las fundaciones FAD Juventud y Mutua Madrileña. Además, casi 6 de cada 10 creen haber tenido problemas de salud mental en el último año. La mitad no buscó ayuda profesional, sobre todo por motivos económicos. Gemma, Núria y Francesc acuden al Servicio Municipal de Atención Psicológica de Sant Boi, en Barcelona. Ofrece sesiones gratuitas a jóvenes de entre 16 y 35 años. Los principales problemas: falta de confianza en mí mismo, la ansiedad, la autoestima. Yo notaba que tenía algo dentro que no había sacado. El hecho de que apenas haya lista de espera, que sean psicólogos jóvenes y que sea gratis, ayuda a que muchos se decidan a ir. Hace que no nos gastemos un dinero de que encima no tenemos. La mayoría son chicas de entre 16 y 21 años, aunque cada vez acuden más chicos. Se limitan a 10 sesiones porque, dicen, su función es hacer de enlace con el sistema de salud público. Por ejemplo, ansiedad. Lo podemos amortiguar aquí en estas 10 sesiones hasta que llega la primera entrevista y un seguimiento ya vinculado en el sistema de salud. La alcaldesa, psicóloga clínica, fue la promotora de esta iniciativa a raíz de la pandemia. Está teniendo una respuesta magnífica. Hemos atendido ya más de 300 jóvenes de nuestra ciudad. El ayuntamiento contrató a jóvenes psicólogos para también crear empleo. Los procesos de aprendizaje evolucionan. En esta era digital, nuevas tecnologías como la realidad virtual para aprender y enseñar proponen la interacción libre de los estudiantes sin miedo a cometer errores. Esto lo sumerge en un entorno de aprendizaje divertido y práctico. Por esta razón, un laboratorio de realidad virtual ha sido inaugurado en la Universidad de El Salvador. Fue inaugurado en la Universidad de El Salvador el primer laboratorio de realidad virtual de su tipo en el país y el segundo de América Latina. El Minerva VR Lab, cuyo costo aproximado fue del $1 millón, permitirá reforzar el proceso de aprendizaje de los estudiantes de medicina y a la vez superar las carencias de la institución. Sobre su llegada se refiere el rector de la Universidad de El Salvador, Roger Arias. Es el primer laboratorio en todo el país. No existe ninguna otra institución, pública o privada, que tenga la tecnología que hoy en día estamos inaugurando.
El proyecto simula entornos o escenarios que hace que los estudiantes vean, oigan y sientan a través de estímulos sensoriales como si se encontraran en un laboratorio real. Las aulas poseen sensores para detectar la movilidad de los alumnos. A su vez, cuentan con computadoras de última generación, lentes de realidad virtual y el software que controla el escenario. Arias se refiere a las ventajas de haber hecho esta inversión para mejorar y cualificar la formación de los estudiantes. Es preferible que el estudiante practique en ese escenario de realidad virtual como si estuviese tratando a un paciente, a que se equivoque con el paciente mismo. Esta innovación hace parte del programa de transformación virtual que implementa la universidad desde 2021. Según el rector, se tiene previsto instalar otros 2 laboratorios de realidad virtual en las dependencias que el centro educativo tiene por fuera de San Salvador. Desde hace miles de años, el número de seres humanos que habitan la Tierra ha ido en aumento. No obstante, según una investigación publicada en la revista científica The Lancet, esto podría cambiar, pues la humanidad se irá reduciendo lentamente a partir de la década del 2060. Un fenómeno que ya preocupa a la población italiana. Según los expertos, la disminución de la población italiana es el problema más urgente que hay que abordar. Dicen que el futuro del país depende en gran medida de eso, en particular de cómo invertir la tendencia. Por primera vez en la historia del país desde 2015, la población italiana ha perdido alrededor de 1 millón de habitantes y las previsiones para el futuro próximo parecen sombrías. En otras palabras, no solo se reducirá la población total en los próximos años, sino que el número total de jóvenes se reducirá significativamente, algo que de confirmarse tendría un enorme impacto en la productividad y el crecimiento económico del país. Italia tiene el mayor porcentaje de personas mayores de 65 años de todos los estados miembros de la UE. Y, si la tendencia continúa, será muy difícil sostener tanto el sistema de pensiones como el sanitario. Pero, ¿a qué se debe esto? Italia tiene la tasa de participación laboral femenina más baja de Europa. Actualmente se sitúa en torno al 57%, en Alemania en cambio se sitúa en torno al 75% y en Suecia supera el 81%. ¿Por qué lo menciono? Pues porque varios estudios han demostrado que si las mujeres pueden trabajar, van a tener más hijos. En cambio, no poder trabajar hace que las mujeres estén menos seguras desde el punto de vista financiero y no las anima a formar una familia. El declive demográfico del país es el punto número 1 del programa político de los Hermanos de Italia. El nuevo gobierno de derechas ha creado el Ministerio de las Familias y la Natalidad como forma de abordar el problema. Tener una baja tasa de natalidad es una cuestión que no pertenece a la derecha o a la izquierda política. Es una emergencia nacional. Tenemos que volver a poner a las madres trabajadoras en el centro de cualquier decisión política. Hay que apoyarlas con las políticas económicas adecuadas, algo que no ha ocurrido en los últimos años. Pero las medidas financieras podrían no ser suficientes. Hacen falta varias generaciones para invertir la tendencia, porque el número total de mujeres fértiles se ha reducido con el tiempo. Y eso nos lleva a la importancia de aprovechar la inmigración como otra posibilidad a la hora de afrontar este problema. Carta da mettere sul tavolo quando si affronta questa questione demografica. La pandemia, combinada con la trágica fuga de cerebros que afecta al país desde hace años, son factores importantes que contribuyen a una crisis silenciosa que se ha subestimado durante demasiado tiempo. En Brasil, la industria minera, la ganadería y la deforestación provocan una discusión nacional e internacional sobre los daños ecológicos, las enfermedades y el desplazamiento de comunidades que estas actividades ocasionan. En el municipio de Brumadinho, por ejemplo, la contaminación ha terminado con la cultura y tradiciones de un pueblo originario. Estos rituales deben realizarse con sumo cuidado. Es la aldea de Naoxoha, a pocos kilómetros de Belo Horizonte, Brasil. Ya no podemos golpear los pies en el suelo porque está contaminado y acabamos respirando ese polvo tóxico. Aunque los jóvenes intentan resistir un poco haciendo rituales y cánticos sentados. Sucupirá es el cacique de la aldea.
vive con su mujer Tatiana y su hijo Tapuruma de 6 años. El pequeño tiene heridas en la piel que no han podido curar en los centros de salud de la zona. Muchos aquí sufren enfermedades en la piel, vómitos o depresión, que comenzaron a aparecer, dicen, tras la segunda peor tragedia ambiental de la historia de Brasil, la de Brumadinho. El 25 de enero de 2019, los diques de contención de un depósito de residuos mineros cerca de Belo Horizonte, la capital del estado de Minas Gerais, se rompieron y provocaron una luz de barro que arrasó con todo lo que encontró a su paso durante kilómetros. 270 personas murieron. Y la vida del pequeño municipio de Brumadinho cambió completamente. El alto nivel de toxicidad del agua del río Paraopeba provocó enfermedades. Sus habitantes denuncian que ya no se puede sembrar nada, ni cazar los animales de la zona. Todo lo que plantamos crece y se pone amarillo, pero cuando lo recogemos para comer nos sentimos mal. Provoca dolor de barriga, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, a veces hasta manchas en la piel. La minera Vale, dueña del depósito que se rompió, ha gestionado las ayudas gubernamentales de 200 euros por mes durante 5 años y distribuye quincenalmente 1.500 litros de agua para cada aldea. Una de las soluciones que ofrece a los afectados es trasladarlos a territorios sin contaminación, pero casi 4 años después siguen sin llegar a ningún acuerdo. El cacique Sucupira advierte que la contaminación del río supone también la muerte de su dios y su cultura. Acabó con nuestra tradición y nuestra cultura, nuestro medio religioso. Hoy ya no practicamos más porque no tiene precio matar el dios del agua llamado Oxópai. Ya no podemos celebrar la fiesta del agua que hacíamos cada año. Célia Chacribá, la primera indígena electa diputada federal de Brasil, denuncia el aumento de crímenes contra los pueblos indígenas y la contaminación de sus territorios por la minería y el agronegocio. En 2020 fueron 185 líderes indígenas asesinados por los conflictos ambientales por el avance agrario en Brasil, porque la guerra del siglo XXI es el territorio, porque está comprobado que la demarcación de los territorios indígenas reconocida por la ONU significa la solución número 1 para parar la crisis climática. Brasil es el país del mundo con más población indígena, cerca de 1 millón de personas de más de 300 etnias. Muchas aldeas, como la de Sucupira, esperan que el nuevo gobierno demarque sus territorios para poder mantener viva su cultura ancestral. Gracias por acompañarnos. Este fue un viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCS, especializado en ciencias médicas y tecnología de la salud. No se pierdan las emisiones especiales de Ciencia, Tecnología y Cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a los socios de ATEI, que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Visite nuestra página noticiasnsc.com, utilice nuestra aplicación móvil y síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como NSC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.